¿Cuáles son las historias de fantasmas de la vida real que te gusta contar en las noches oscuras y tormentosas? Algo se invitó a entrar en la casa de mis amigos. He contado esta historia en otro subreddit, pero esta es la experiencia inquietante que realmente me asustó. Cuando era más joven, tenía una vecina de al lado llamada Lexi y era mi mejor amiga. Nuestros padres se iban de viaje en motocicleta juntos y acampábamos en una de nuestras casas hasta que regresaban. Era normal para nosotros, nunca habíamos tenido ningún evento paranormal antes de esta noche específica. Estábamos sentados en el dormitorio hablando y haciendo lo que normalmente hacíamos. Vimos una luz brillante a través de su ventana seguida del sonido de motocicletas entrando en el camino de grava. Inmediatamente pensamos, bien, nuestros padres olvidaron algo, pero antes de que pudiéramos levantarnos para salir del dormitorio, escuchamos unos golpes y una suave voz de mujer que decía hola. La puerta principal se abrió. Este era un sonido familiar porque la puerta rozó el piso de madera dura. Entramos en pánico pensando que había un intruso en este punto porque esta mujer no sonaba como nuestra familia, tenemos voces muy tejanas. Exploramos la casa, muertos de miedo, solo para encontrar la puerta principal completamente abierta y nadie en el camino de entrada. No había nadie en la casa. Finalmente nos sentimos mejor. Caminamos de regreso a su dormitorio, pero antes de que pudiera entrar, se desplomó en el piso y comenzó a sollozar. No sabía qué estaba sucediendo, estaba asustado, y ella me dijo que algo tan alto como el marco de la puerta estaba en la habitación de sus padres. Después de que nuestros padres regresaron, su familia siguió teniendo actividad paranormal en su casa. Ellos también se mudaron. Historia 2. Sé que suena como algo sacado de una película, pero es 100% lo que me pasó hace unos 24 años. Cuando yo era relativamente recién casada, mi entonces marido y yo nos mudamos a un apartamento estilo casa adosada. Los 2 pisos de nuestro apartamento estaban en el segundo y tercer piso del edificio, y la oficina de administración y el área del buzón de correo estaban casi directamente debajo de nosotros en la planta baja. Esta información será importante para más adelante. La mujer que administraba el edificio era mayor, no cuidaba bien la propiedad y por lo general, pasaba la mayor parte del día fumando cigarros sin filtro en su oficina y siendo una vieja racista odiosa. Realmente se resintió por lo que teníamos en la casa adosada, alegando que mentimos sobre mi embarazo cuando la mudamos, porque no quería alquilar esa unidad a personas con niños. También hizo algunos comentarios despectivos sobre mi esposo, debido a su raza. Ella era una verdadera dulzura, de verdad. Entonces, después de que nació el niño, me quedé como ama de casa, ocupada en mantener la casa limpia y al bebé ocupado, sin un auto ni amigas mamás de la zona. Después del almuerzo, el niño necesitaba un baño, cualquiera que haya alimentado a un bebé de 9 meses con comida sabe el desastre que puede generar, así que subí las escaleras y llené la bañera. Pronto, tenía al bebé sentado felizmente chapoteando en uno de esos asientos de baño con ventosas. Es importante tener en cuenta que estamos en pleno invierno y no teníamos calefacción, un problema por el que había estado peleando con Juno, la propietaria, durante un tiempo, entre otros problemas de mantenimiento, como mi ventilador de techo que hacía arcos eléctricos o el triturador de basura que estaba sujeto con cinta adhesiva y goteaba. Básicamente, teníamos que tener un calentador de ambiente, o 2, en cada habitación para mantener el frío a raya. Había tomado uno de los calentadores de ambiente del baño para mantener el baño lo suficientemente cálido para la hora del baño y lo había dejado fuera del alcance y de la distancia de salpicaduras, sobre la encimera del baño. Estaba parada en la bañera, preparándome para sacar al bebé, cuando de repente, el calentador comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, cuando antes no lo hacía. Tuve una horrible sensación de pavor mientras miraba el calentador y simplemente reaccioné porque sabía que no podría sacarnos a los 2 de la bañera a tiempo. Me agaché para agarrar el asiento del bebé, pero terminé sacándolo de la bañera y dejando caer al bebé por el borde de la bañera al suelo del baño justo cuando el calentador llegaba al final del cable. Se estrelló contra la puerta de la ducha, rebotó en el borde de la bañera y aterrizó de costado en el suelo a unos centímetros de distancia, donde se apagó. Tenía apagado automático en caso de que se cayera. Cuando miré hacia la esquina del baño, esa parte de la habitación parecía oscurecerse, como si se estuviera llenando de sombras. No había humo, no había cambios en la iluminación, no había ventanas, así que no había sol escondiéndose detrás de una nube, etc. Estaba simplemente, más oscuro. También comencé a oler humo de cigarrillo. Un cigarro sin filtro,
cuyo olor conocía bien porque estaba todo el tiempo en la oficina de Juno para arreglar cosas. El olor era tan denso que me hizo toser y me dolía el pecho, pero no podía ver ninguna neblina de humo. Y sentí una abrumadora sensación de odio y malicia, como si alguien estuviera allí de pie lanzándome una mirada asesina. Agarré al bebé y una toalla y corrí escaleras abajo. Estaba tan asustada que no podía volver a subir, así que usé algunos pañales de la bolsa de pañales y mantuve al bebé envuelto en la toalla y acurrucado para que no pasara frío. Me quedé ahí abajo todo el resto del día hasta que mi esposo llegó a casa. De vez en cuando, miraba hacia las escaleras, hacia el baño, pero no quería llevar al bebé allí arriba y tenía miedo de dejarlo solo abajo. Cuando me preguntó por qué el bebé no estaba vestido, le hablé del calentador y del humo en el baño, y él subió a comprobarlo, pensando que se trataba de otro problema de mantenimiento. No había problemas eléctricos, no había daños en el tomacorriente, no había humo, no había olor a cigarrillo. Volvió a poner el calentador sobre la encimera y lo encendió, lo observó durante unos minutos y no se balanceó, así que no se cayó de la encimera antes. Se rió, pero más tarde ese día, escuchamos al hijo adulto de Juno abajo, cerca de los buzones, gritándole a la gente. Y fue entonces cuando nos enteramos de que ella había tenido un ataque cardíaco fulminante en su oficina ese mismo día y que la había encontrado sin vida en su silla, con un cigarro sin filtro todavía en la mano. Historia 3. Administro un local que solía ser una iglesia católica romana y que luego fue abandonado y utilizado como albergue para indigentes durante muchos años. A menudo me quedo solo en el edificio a altas horas de la noche y cierro después de los espectáculos y las noches de discoteca. Me han sucedido varias cosas extrañas allí. Primera historia. Estaba muy ocupado preparando un evento y caminaba por el entrepiso hacia una sala que todos me habían dicho que estaba embrujada, y aunque me encantan las historias de fantasmas, en realidad no creo en lo sobrenatural en un nivel fundamental. Lo último que tenía en mente en ese momento era cosas espeluznantes, estaba en camino de una zona a otra, en una misión para realizar alguna tarea logística u otra. Me detuve en la barandilla y de repente, sentí la sensación de que me agarraban con fuerza por el tobillo, como si lo hicieran desde abajo, lo cual no tenía sentido ya que era una caída de 25 pies hasta el piso principal. Salté hacia atrás y comencé a sacudir la pierna, miré a todas partes, pero no vi nada. Segunda historia. Estaba teniendo una reunión a plena luz del día con un colaborador. Estábamos sentados en un sofá mullido en el medio del espacio, disfrutando de nuestra conversación sobre una serie de eventos potenciales que podríamos realizar. Como era una reunión de negocios, dejé un cojín de espacio entre él y yo en el sofá. De repente, a mitad de la frase, sentí la clara sensación de que alguien se acercaba a nosotros y luego se sentaba directamente entre nosotros. Ambos nos detuvimos y nos quedamos mirando el cojín, que se movía. Había una sensación como si alguien se hubiera sentado, y había una energía y una tensión palpables en el aire. Parecía como si una persona invisible estuviera sentada ahí mismo. Nos sentamos congelados en silencio durante unos 30 segundos, que en realidad es mucho tiempo, en medio de una reunión de negocios, mirando el cojín, hasta que finalmente agité mis brazos a través del espacio con exasperación y me reí. Ambos estábamos confundidos y conmocionados y terminamos la reunión rápidamente. Tercera historia. Tenía que supervisar a un grupo que estaba ensayando en el lugar. Tenía resaca y llegué por la mañana, dejé entrar al grupo y subí a una zona apartada para echarme una siesta en el sofá y esperar a que terminara mi turno. A mitad de la siesta, me desperté de repente y oí a alguien que bajaba lentamente las escaleras del campanario. Me quedé paralizado y mantuve los ojos cerrados, pensando que era alguien del grupo de ensayo y yo solo quería que se fueran. Los pasos se acercaban y oí lo que parecía un hombre murmurando para sí mismo en voz baja, mientras se inclinaba sobre mí y me agarraba la cadera fuerte. La apretó hasta que me dolió, solté un grito y abrí los ojos, pero no había nadie allí. Probablemente sea parálisis del sueño, pero es muy extraño. Nunca antes había tenido un incidente de parálisis del sueño. Historia 4. Varias veces vi figuras en el espejo, escuché portazos, etc. La gente me llamó por mi nombre desde rincones lejanos, cuando estaba allí solo. La conserje me dijo una vez que se niega a limpiar por la noche desde que escuchó a alguien rezar en silencio en el confesionario a las 3 de la mañana.
A todo el mundo le gusta afirmar que son los fantasmas de todos esos sacerdotes católicos irlandeses y sus feligreses, pero en mi opinión, los muchos años que la iglesia permaneció vacía y desolada como refugio de último recurso para adictos y mujeres de la vida galante es el periodo de tiempo más probable en el que la gente habría muerto desesperada, perdida y con dolor. Historia 4. Mi familia solía tener una empleada doméstica cuando yo era muy joven. Cuando ella limpiaba, las cosas terminaban desapareciendo, hasta que mi madre descubrió que ella guardaba cosas al azar en bolsas de plástico negras y las dejaba por todos lados. Mi madre entonces le preguntó por qué estaba haciendo eso. Ella le dijo: me caes bien, pero él me está pidiendo que te desviva. Mi madre inmediatamente nos mandó a mi abuelo y a mí arriba y la echó al porche. Mi abuela empezó a rociar a la criada con agua bendita y ella empezó a gritar. Mi tío se acercó cuando mi madre le contó esto y también se enojó. Ella terminó siendo enviada de regreso a su país, pero llamó a mi mamá una última vez antes de irse mientras intentaba disculparse. Historia 5. Ya lo he contado antes en Reddit, pero es algo que rara vez cuento en persona porque la gente invariablemente no me cree. Cuando tenía 20 años visité una ciudad en Italia que tiene una torre medieval a la que se puede subir. Mi novia no quería, así que subí solo y era la única persona que lo hacía en ese momento. Era un día caluroso y soleado cuando entré en la torre. Había un tramo de escaleras que rodeaban el borde de la torre y no había ventanas. Subir a la torre me llevó como mucho 5 minutos. En lo alto de las escaleras había una escalera y una trampilla que daba al tejado de la torre. Cuando la abrí, vi que el tiempo había cambiado drásticamente y estaba nublado y amenazante. No recuerdo si había truenos o no, pero me preocupaba mucho que hubiera relámpagos, ya que estaba en lo alto de una torre alta con ese tiempo. Salí con cautela al tejado solo para echar un vistazo rápido antes de bajar directamente. El techo estaba rodeado por una especie de jaula de metal hecha de barras que presumiblemente tenían como finalidad evitar que alguien cayera o saltara de la torre. Escuché un trueno y vi un arco eléctrico entre algunas de las barras. No fue un rayo cegador, solo un arco eléctrico. Decidí que la torre iba a ser alcanzada de manera inminente y descendí lo más rápido que pude. Al llegar a la base, me sorprendió ver que el tiempo volvía a ser soleado y el cielo despejado. Mi novia se dio cuenta de que estaba conmocionado y se sorprendió cuando le dije que creía que tal vez había habido relámpagos. El tiempo no había cambiado en absoluto mientras estuve en la torre y había permanecido soleado y despejado. Soy muy escéptico en lo que se refiere a lo paranormal, no soy religioso y no he tenido otras experiencias extrañas como esta. En resumen, no soy el típico tipo de persona que me pasan cosas espeluznantes. Y sin embargo, no tengo una explicación para esto. Desde entonces he intentado averiguar qué torre era. Pasé un par de veranos viajando por el sur de Europa y subí a muchas torres antiguas, y estoy bastante seguro de que era la Torre Grossa en San Gimignano. No tiene una jaula en la parte superior, pero hay una jaula de metal alrededor de las campanas y eso debe ser lo que recuerdo. Historia 6. He tenido algunas experiencias sobrenaturales, pero la que más me gusta es cuando trabajaba en un supermercado. Crecí en un pueblo agrícola y el único lugar para comprar alimentos, además del Sopco, que es extremadamente caro, en las afueras del pueblo, era el supermercado familiar Robertsons. La familia Robertson era muy activa en la comunidad, pero también tenía una reputación que iba desde la avaricia hasta la maldad absoluta, según a quien le preguntaras. Si me preguntaban a mí y al resto de los chicos que llevaban las bolsas, Robertson tenía un aura oscura a su alrededor. Muchas características contribuían a ello, como los techos abovedados en las habitaciones traseras, los pisos crujientes en las oficinas del piso superior y la puerta oculta detrás de una pila de estanterías viejas que parecía conducir debajo del muelle de carga. El peor era el patriarca de los Robertson, Robert. Era demasiado mayor para tomar las decisiones de la empresa, pero era demasiado testarudo para dejar que su hijo con peluquín se la quitara de las manos, así que se pasaba los días deambulando por el lugar, enfadando a los chicos que recogían los artículos a cada paso. Nos regañaba por irnos más de un minuto antes. Nos regañaba por quedarnos de pie frente al reloj cuando nos quedaba un minuto de turno. Nos regañaba por nuestra pereza en el momento en que no estábamos moviendo cosas activamente. Siempre bromeaba diciendo que Robert era un vampiro. Simplemente se niega a morir. ¿Por qué, si no, nunca se llama por el intercomunicador a los niños que han perdido a sus padres? Una noche, mis sospechas se reforzaron. Robert había aparecido alrededor de las 9 para encargarse de un trabajo de oficina en el piso de arriba.
Una vez realizadas todas nuestras tareas de cierre, mi compañero de noche y yo holgazaneamos en el almacén, justo al pie de las escaleras de la oficina. Cuando dieron las 10 y llegó la hora de cerrar, pensé en avisarle a Robert que íbamos a cerrar. Empecé a subir las escaleras y de repente noté que estaba oscuro. Llegué arriba y miré a mi alrededor. No había ni una sola luz encendida en las oficinas. Habíamos estado parados al pie de las escaleras todo el tiempo y Robert no había pasado. Incluso cuando Robert no se nos aparece como Nosferatu, suceden cosas extrañas en el piso de arriba. Las tuberías de agua que conducen al piso de arriba resuenan como si alguien las hubiera golpeado con un martillo. Los pasos en el piso crujiente resuenan en toda la habitación trasera. Todo esto sucede cuando las oficinas están a oscuras, mientras nos encontramos junto a las escaleras. Una noche, mi pareja y yo nos asustamos por los ruidos de las oficinas y decidimos pasar el resto del turno dando vueltas por la tienda. Pero mientras caminábamos en perpendicular a los pasillos, una lata de judías verdes que estaba a mitad del pasillo de verduras se cayó de repente del estante. La volvimos a colocar en su lugar y empezamos a caminar de nuevo. 2 pasillos más adelante, otra lata se cayó. Esta vez, cuando la volví a colocar en su lugar, otra lata que se encontraba a 15 pies del pasillo voló del estante. Dejamos esa lata allí y nos apiñamos alrededor de las cajas registradoras durante el resto del turno. Para colmo, un chico que recoge las bolsas pidió que lo sacaran del turno de noche después de una experiencia que tuvo en la sala de descanso. La sala de descanso tiene 2 baños pequeños, uno para hombres y otro para mujeres. Estaba tomando su descanso para cenar cuando escuchó a un bebé llorar en el baño de mujeres. Ya había estado allí 5 minutos y no había visto entrar a nadie, mucho menos con un bebé. Aguantó el llanto durante 5 minutos más antes de preocuparse y llamar a la puerta. Los repetidos golpes y las preguntas no dieron resultado, salvo el llanto incesante. Finalmente se convenció de que algo le había pasado a la madre y abrió un poco la puerta. La habitación estaba oscura y vacía. Historia 7. Mi madre es dueña de una cafetería y el edificio es extremadamente antiguo. Durante la primera semana de estar abierto, la vecina loca entró y me contó sobre todos los negocios fallidos que había habido aquí y cómo siente que el espíritu que vive aquí quiere que le vaya bien. Mientras trabajaba para mi madre tuve 2 experiencias que me asustaron un poco. La primera fue muy temprano en la mañana y mi madre y yo estábamos haciendo algunos preparativos, escuchamos a alguien decir hola detrás de nosotras y las 2 nos dimos vuelta al mismo tiempo. Revisé todo el edificio pero no encontré a nadie. La segunda fue a última hora de la tarde y una cúpula de pastel, la cosa que se pone sobre los pasteles para mantener alejadas las moscas, volteó desde la parte trasera del mostrador y se rompió en el suelo. La vecina loca tenía razón al final, ya que ahora ha tenido la cafetería durante 15 años. Mi madre y el personal tienen sus propias historias locas, pero esas 2 fueron las únicas que he experimentado. Historia 8. Esto podría fácilmente ser una alucinación, pero ahí está. Me desperté en la habitación de invitados de mi hermano y había una anciana sentada en la esquina junto a la puerta. Traté de salir, pero la manija de la puerta no se movía. Eso fue lo que lo hizo real para mí. Tuve que saltar por la ventana, una caída de 6 pies con los pies descalzos. Si alguna vez un animal salvaje te miró como si fueras comida, así es como me sentí con ella mirándome todo el tiempo. Historia 9. Tenía probablemente 6 años cuando mi hermana menor falleció mientras dormía. Soy de una familia numerosa de 9 hijos y fue muy duro para mi familia, ya que éramos un grupo muy unido. Bueno, durante unos meses después de que ella murió, me visitaba una figura cálida, la figura era rosada o blanca cálida al final de mi cama. Se sentía cálida y reconfortante y algunas veces pensé que era mi hermana mayor, teníamos una edad cercana y a veces dormíamos en las habitaciones de la otra. Años después le hablé sobre la figura, mi hermana mayor se iluminó instantáneamente y dijo que vio la misma figura y que a menudo pensó que era yo. Quizás fue solo una respuesta traumática por ser jóvenes e imaginativos, pero el hecho de que ambos tuviéramos la misma experiencia fue realmente extraño. Historia 10. Publicado antes, pero la casa de mis suegros estaba embrujada por un espíritu amistoso y una historia sobre un compañero de trabajo. Mi suegro se despertó y vio a su perro de la infancia durmiendo al pie de la cama. Su cama era mágica porque si tenías síntomas de resfriado o algo que se avecinaba y dormías en esa cama, te despertabas sin ningún síntoma después. Cuando nuestro hijo tenía unos 10 meses, nos quedábamos en su casa y dormíamos en los 2 dormitorios de arriba.
Un día, mientras mi esposa y yo estábamos abajo viendo la televisión, escuchamos a nuestro hijo corriendo por los pasillos de arriba. Como no podía salir de la cuna en ese momento, corrimos para ver qué estaba pasando. Estaba profundamente dormido. La historia de mi compañera de trabajo era sobre un comerciante con el que trabajé cuando era aprendiz. Más tarde pasó a ser el encargado de mantenimiento de nuestro edificio de oficinas principal y trabajaba allí en el sótano. Una noche, aproximadamente un año después de su muerte, un nuevo guardia estaba patrullando el edificio alrededor de las 3 de la mañana y se perdió. Ella dijo que un tipo que trabajaba en el edificio le dio instrucciones sobre cómo salir del edificio. Cuando le informó al sargento de guardia lo que había ocurrido, el sargento le dijo que nadie debería estar en ese edificio. Cuando le dio una descripción del tipo que le dio las instrucciones, él sacó una identificación de su escritorio y le preguntó si era él. Ella dijo que sí. Era mi ex compañera de trabajo. Le pregunté a la guardia sobre esto más tarde y ella me dijo, sé lo que vi. Historia 11. Mi abuela falleció hace 3 años. Su cumpleaños fue en enero. En 2020, su número todavía estaba activo, era un número prepago, si pagabas una cantidad determinada, tu número estaría activo durante un año. Justo después de la medianoche de su cumpleaños, mi madre le envió un mensaje de texto que decía feliz cumpleaños, mamá. Justo antes de la 1 de la mañana, recibió un mensaje de texto de ese número que decía gracias. Fuimos al día siguiente y encontramos el teléfono exactamente donde lo había dejado antes de morir y la batería estaba muerta. Historia 12. Siempre que estoy en casa de mi abuela, no soporto estar abajo. Suena como si gente estuviera subiendo, incluso si no hay nadie más allí. Ha habido muchas veces en las que me he bañado abajo y he oído golpes fuertes, como si alguien estuviera caminando, y cuando vuelvo a subir siempre le pregunto que has estado dando vueltas por ahí. Pero ella siempre dice que no ha estado haciendo nada más que mirar televisión o revisar su Facebook. Mi abuela dice que es su infame pintura maldita de un niño llorando abajo. Se supone que trae fuego y destrucción, pero aparentemente, cada vez que usas el baño, él da pisotones de ira. Historia 13. Esto no me pasó a mí, sino a mi madre. Técnicamente, sí me pasó a mí, ya que ella estaba embarazada de mí cuando ocurrió. Cuando mi madre todavía estaba casada con mi padre biológico, vivían en Pensacola, Florida. En ese momento él era actor y su compañía actuaba en el Teatro Sanger. A mi mamá no le permitían conducir porque era muy enconada conmigo, así que él tenía que conducir todo el tiempo. Ella solía ponerse como loca y sufría de claustrofobia, así que le pedía que la llevara con él a los ensayos generales. Al final, mi madre se encargó de ayudar en los ensayos. Mientras los actores practicaban sus líneas, la orquesta ensayaba su música, etc., mi madre se movía por el teatro tomando notas. Anotaba cualquier problema que se le presentaba al sentarse en diferentes secciones del teatro, como si un elemento de atrezo o una pieza del decorado impedía la visión de un actor desde un ángulo, si la marca de un actor impedía la visión de otro actor que estaba en su marca desde otro ángulo, o si la interpretación de la orquesta dificultaba escuchar el cantando. Al final del ensayo, pasaba sus notas al director y al productor, quienes a su vez se las pasaban a las personas adecuadas. Durante un ensayo en particular, mi madre estaba sentada en el balcón y procedió a regresar al nivel principal. Las luces todavía estaban apagadas, por lo que estaba bastante oscuro, y como tenía 7 u 8 meses de embarazo, no podía ver sus pies. Se perdió un paso y casi se cayó hacia adelante, cuando sintió que algo la agarraba del brazo derecho y la tiraba hacia atrás. Tenía un agarre muy fuerte en su brazo y comenzó a tirar de ella, instándola a seguir adelante. Bajó los escalones y notó que el agarre no se soltaba en absoluto. Cuando llegó al rellano del nivel principal, se dio vuelta para agradecerle a quien la había ayudado a subir, pero no había nadie allí. No había marcas, ni moretones, nada que indicara que le habían agarrado el brazo. Historia 14. Una vez estaba de vacaciones en familia en la costa. Habíamos alquilado una casa y nos estábamos quedando allí. Era tarde por la noche y yo había estado compartiendo habitación con mi hermana. Ella estaba durmiendo en la cama a mi lado. Yo estaba hablando por teléfono y ocupándome de mis asuntos. Empecé a sentirme incómoda de repente y empecé a oír golpes en la pared que estaba justo a mi lado. Empecé a sentir mucho miedo y los golpes se hicieron más fuertes. Miré por la ventana y no vi nada. Incluso me levanté y entré en la habitación de al lado de donde venían los golpes y no vi nada en esa habitación.
Cuando regresé a mi habitación, los golpes habían parado. Desperté a mi hermana y le pregunté si había oído alguno de los golpes y me dijo que no. Estaba aterrorizada y dormí con mi hermana en su cama durante el resto de la noche. Historia 15. Estaba pasando el rato con mi amiga en la casa de su novio una noche tarde. Estaban jugando videojuegos y yo me estaba cansando muchísimo, así que me recosté en su cama, que estaba debajo de una escalera. Podía escuchar a alguien bajando las escaleras lentamente pero muy fuerte. La puerta de su dormitorio se abrió de golpe, pero no había nadie. Todos nos asustamos, así que mi amiga y yo nos fuimos. De camino a casa hablamos de lo que pasó. Le dije que escuché a alguien bajar las escaleras. Ella dijo que no había nadie más en casa. Dijo que estuve dormida durante un par de horas antes de que alguien golpeara muy fuerte a la puerta y luego abrieron la puerta, pero no había nadie. ¿Cómo pude haber dormido tanto tiempo si nunca me dormí? Me acababa de acostar, ¿verdad? No vi a nadie abrir la puerta ni escuché un golpe, pero recuerdo vívidamente que la puerta se abrió de golpe y que me quedé mirando hacia la oscuridad lo que pareció una eternidad antes de que mi amiga se levantara. Ambas tenemos diferentes versiones de nuestra historia, pero definitivamente nos asustó a todos. Todavía es extraño pensar en eso. Historia 16. Hace unos 10 años, tuve una batalla de casi un año con la parálisis del sueño. Me despertaba todas las noches y solo veía entre 1 y 6 sombras de personas rodeando mi cama mirándome. Todas las noches. Lo único que podía sentir era un miedo absoluto y no había salida. También pueden ocurrir alucinaciones auditivas durante el sueño, y me despertaba una voz profunda, casi multitonal, que decía odio con un volumen cada vez mayor, hasta llegar a un grito directo en mi oído. Incluso aparecían en mis sueños, y recuerdo estar sentada en mi sala de estar, en el sueño, y nuestro sistema de altavoces comenzó a pasar rápidamente de una estación de radio a otra hasta que pude empezar a escuchar la voz que salía de él. Solo para que dijera ya voy, y luego unos pasos muy fuertes subiendo las escaleras y una sombra entrando por la puerta. Todo era tan elaborado y jodido que estaba empezando a pensar que me estaba volviendo loca. Una vez que me mudé finalmente se detuvo, pero todavía pienso mucho en ello. Historia 17. Solía trabajar en un asilo de ancianos y honestamente, ahí es donde sucede la mayor actividad paranormal. Un día, estaba corriendo de un lado a otro para ayudar a mis compañeros de trabajo cuando, con el rabillo del ojo, vi a un hombre vestido con un traje azul sentado y mirándome correr de un lado a otro. Por su estilo de cabello y ropa, tal vez alguien de los años 40 o 50, pero lo más espeluznante fue cuando estábamos sirviendo el desayuno y noté a un niño pequeño de pie y tenía una piruleta en la mano. Parecía que se estaba riendo, aunque no podía escucharlo. Muchos de mis compañeros de trabajo tuvieron experiencias similares sobre cómo ver a una mujer con un vestido amarillo o blanco caminando o cómo a menudo veían sombras caminando o asomándose. Historia 18. Cuando era más joven, mi padre siempre intentaba asustarme, como pararse detrás de una puerta y hacerme saltar. Me asustaba fácilmente y lo odiaba. Una vez, cuando entré en mi dormitorio, escuché a alguien respirar y le dije a mi padre que saliera, porque lo podía escuchar. Cuando no obtuve una respuesta, lo llamé a gritos. Obtuve una respuesta desde la sala de estar, a 2 puertas de distancia. Cuando contuve la respiración y seguí escuchando la respiración, entré en pánico y salí corriendo de mi habitación. Todavía no tengo una explicación de lo que sucedió. Eso fue probablemente hace 5 o 6 años y nunca volví a escuchar la respiración. Todavía me da escalofríos hoy. Gracias por escuchar Archivo Paranormal. Si ustedes tienen alguna historia que les gustaría compartir, por favor envíenla a nuestra página de Facebook o a nuestro correo electrónico. Denle like, comenten y compartan, eso nos ayudaría muchísimo.